La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser. ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Hacemos hoy todavía parte de este Hoy por Hoy desde Washington porque el horizonte que se abre en este país tras la contundente victoria de Donald Trump da todavía para mucho análisis. Primero, tratar de entender por qué los estadounidenses han votado mayoritariamente, le han otorgado infinitamente más poder que hace 8 años a alguien que acumula en su currículum 2 impeachment, entre otras cosas por haber animado nada más y nada menos que un asalto al Capitolio, y que acumula procesos penales e incluso una condena. Nada de esto ha impedido su victoria, convirtiéndose además en el primer republicano que gana también en voto popular desde hace 2 décadas. Así que no es de extrañar que la digestión para los demócratas esté siendo especialmente dura. Es todo un fracaso para el Partido Demócrata, que se dio cuenta demasiado tarde que su candidato Joe Biden no servía. Su sustituta Kamala Harris tuvo poco más de 100 días para hacer campaña y luchar, entre otras cosas, contra la misoginia y el racismo, que parecen algo estructural en este país. Sara Canals, corresponsal, buenos días. Hola, buenos días. Sara, anoche reapareció Kamala Harris con un discurso que tenía un objetivo claro, que era intentar aliviar la depresión en la que ha caído tras los resultados el Partido Demócrata. Pues sí, fue una especie de discurso de consolación ante sus bases para intentar subir un poco los ánimos, y donde, aunque ya como perdedora, ha vuelto a destacar el contraste con Donald Trump, explicando que le llamó ayer para felicitarle y garantizar que habrá una transición de poderes pacífica, que es lo contrario de lo que hizo Trump en 2020 tras perder ante Joe Biden. Fundamental principle of American democracy is that when we lose an election, we accept the results. Un principio fundamental de nuestra democracia es que cuando perdemos aceptamos los resultados, decía, y esto, asegurado, es lo que diferencia a una democracia de una monarquía o una tiranía. That principle, as much as any other, distinguishes democracy from monarchy or tyranny. Y lo escuchamos, se la vio emocionada, tocada, la voz le temblaba en algunos momentos, y cuando eso ocurría el público la vitoreaba a gritos de Kamala, te queremos, ondeando banderas, y algunos incluso derramaron alguna lágrima. Now I know folks are feeling and experiencing a range of emotions right now. I get it. Todos sentimos muchas emociones, decía, pero debemos aceptar lo que ha pasado, intentando levantar los ánimos, y fue ya hacia el final de su discurso, un breve discurso, 15 minutos, cuando trató de animar más a sus bases con mensajes de ánimo y de entereza. And America, we will never give up the fight for our democracy, for the rule of law. Prometiendo que la lucha que ha defendido durante su campaña perdura, sigue, que no hay que rendirse y que las victorias conllevan un poco más de tiempo. El Partido Demócrata va a necesitar una catarsis, pero el Partido Republicano queda supeditado al mandato de alguien que lo ignora completamente. Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. En el mismo discurso de la noche electoral, Donald Trump no pronunció en ningún momento el nombre del Partido Republicano, porque para él la victoria es la del denominado movimiento MAGA, Make America Great Again. Sí, el Trump, que vuelve con más poder que nunca, gobernará el país rodeado de asesores que no son políticos, que nunca han sido militantes del Partido Republicano y que han impulsado con mucho dinero e influencia lo que llaman el movimiento. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. Nada de citar al Partido Republicano para Trump. El éxito que le sigue celebrando, por cierto, viene de su movimiento, el MAGA, el acrónimo de su eslogan en inglés para volver a ser América grande, que ha crecido gracias, dice, a un puñado de multimillonarios que curiosamente ha llevado a Trump de vuelta a la Casa Blanca, ayudándole a conseguir el voto de los que menos tienen, de las rentas más bajas. No solo porque entre ellos está Elon Musk, que pusieron dinero, 175 millones solo puso este empresario para la campaña, sino porque ponen sus empresas, son dueños de las redes sociales o de periódicos para cambiar la percepción de la realidad. Solo el dueño de X lanzó mensajes falsos que llegaron a más de 1.200 millones de personas durante la campaña. Entre ellos ya se da por designado, por ejemplo, como secretario de Estado Bobby Kennedy Jr. In some categories of workers, their entire departments, like the nutrition departments at FDA. Un Kennedy que ya da por hecho que él dirigirá la salud del próximo gobierno. En la línea de los MAGA multimillonarios, aboga por el recorte de los fondos públicos para, por ejemplo, la Agencia para la Alimentación, que quiere eliminar. Los besos son el nuevo Consejo de Ministros o de asesores principales de Trump, los Big Money, que han sido fundamentales para devolverlo a la Casa Blanca.
Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Y todo esto con un Donald Trump con más poder que hace 4 años, con un poder prácticamente absoluto. Sí, aunque falta por confirmar la mayoría republicana en la Cámara de Representantes, pero están en vías de conseguirla y cerrar así el control total del Congreso, ya que el Senado ya lo tienen asegurado. Así que con la Casa Blanca, la Cámara de Representantes y el Senado, Trump tiene el camino libre para imponer su agenda ultra al menos durante 2 años. En 2026, recordemos, se renovará otra vez la Cámara de Representantes entera y 1/3 del Senado, y eso podría cambiar el equilibrio de fuerzas. Para empezar, el control de la Cámara Alta le va a permitir a Trump aprobar nombramientos de jueces. Hablamos de magistrados de cortes de distrito, de cortes de apelaciones y, como no, del Tribunal Supremo. Y esto permite dibujar el futuro de un país durante décadas. De hecho, no hay más que ver cómo 3 jueces del Supremo que nombró Trump en su primera legislatura fueron los que permitieron tumbar el derecho al aborto. Recordemos que en Estados Unidos los jueces del Supremo son vitalicios. Y hablando de cuestiones judiciales, la victoria de Trump ya ha tenido una primera consecuencia para él, y hace referencia a las 2 causas que tiene abiertas, causas judiciales, una por el asalto al Capitolio y otra por llevarse documentos clasificados. Según contó anoche The Washington Post, el fiscal especial que estaba impulsando ambos casos está sopesando desestimarlos, ya que es el presidente. En el mundo, los líderes de los partidos ultras se han felicitado por la victoria de Donald Trump, y Netanyahu fue el primer mandatario internacional que le llamó. El primer ministro de Israel confía en que el cambio en la Casa Blanca respalde su ofensiva contra Gaza. En Ucrania hay incertidumbre porque dijo en campaña el propio Trump que si él ganaba, la guerra se acabaría rápido. Zelensky y Trump también han hablado esta noche. Lo que puede pasar con esa guerra es una de las preocupaciones de Europa, aunque no solo. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Sí, en la Comisión hace meses que llevan preparando el peor de los escenarios, a través de un grupo de trabajo que en Bruselas llaman el Grupo de Trabajo Trump, porque Estados Unidos es algo más que un aliado para Europa, escribía Ursula von der Leyen, pero va a estar liderado por alguien que no cree en las normas de la Organización Mundial del Comercio, que repudia el multilateralismo y que propone aranceles del 10% a los productos europeos, y eso requiere una anticipación. También la OTAN, 23 de los 32 aliados van a cumplir el objetivo de dedicar un 2% de defensa, un porcentaje que superan varios de los países bálticos. En la alianza llevan tiempo asumiendo que Trump va a exigir al resto más inversiones a cambio de mantener el apoyo a Ucrania, y hay consenso en que Mark Rutte sabe comunicarse con Trump. En lo ideológico, varias fuentes coinciden en que su victoria va a facilitar una orbanización del discurso político. Orbán recibe este jueves a los jefes de gobierno en Budapest en una cumbre informal en la que, aunque el gran tema es la competitividad, la pregunta sobre cómo lidiar con Trump va a vertebrar todas las conversaciones. A las 8:30 retomamos desde Washington el análisis de la victoria de Donald Trump y todos sus efectos. De momento, seguimos con las novedades que les estamos contando en la SER sobre la gestión de la Dana. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. A eso vamos a ir enseguida. La cronología de las llamadas del día de la riada. Antes, el tiempo que va a seguir, además, dejando lluvias fuertes en el este del país, precisamente, Jordi. Pues sí, y será justamente al sur de Valencia y norte de Alicante donde más va a llover hasta bien avanzada la tarde, incluso la noche. Chubascos como los que en las últimas horas se han acumulado cantidades de más de 70 litros por metro cuadrado, es decir, se podrán superar los 100. Mucha precaución. También tormentas fuertes en Baleares, sobre todo en Mallorca y especialmente en la isla de Menorca, y al este de Cataluña algunos chubascos. En la mayor parte del país, sol, ahora nieblas en el centro de la península, se irán deshaciendo, sol y un día más temperaturas un poco altas. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Tienen en cadenaser.com el detalle de lo que ahora les vamos a contar con más detalles. La secuencia de las llamadas que intercambiaron el día de la Dana la delegada del Gobierno, la Comunitat Valenciana, y la consejera valenciana de Justicia, que está al cargo de las emergencias en esa autonomía. La delegada del Gobierno llamó 3 veces a la consellera para ofrecer ayuda, pero no le pidió más efectivos. La información es de Miguel Ángel Campos. La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, tras advertir la Confederación del Júcar del riesgo de desbordamiento de los barrancos Magro y Pollo, llamó 3 veces, a las 12:23, 12:48 y 14 horas, a la consellera de Justicia, Salomé Pradas, responsable del área de emergencias, para poner a su disposición medios sin recibir petición alguna. La consellera solo respondió que iba a reunir inmediatamente a sus efectivos de emergencias en Leliana y que se trasladaba a Carlet ante el riesgo que corría el municipio. Es pasadas las 2 de la tarde cuando se produce una cuarta comunicación en la que la consellera finalmente pide la intervención de la UME únicamente para la localidad de Utiel. Más tarde se convoca al Centro de Coordinación de Emergencias CECOPI para las 17 horas. Una reunión, según fuentes presentes, inoperativa, en la que los
responsables políticos entran y salen, no se toman decisiones y sin el presidente Mazón, que ha mantenido su agenda, se encuentra en comida privada y llega casi 2 horas más tarde. La reunión transcurre de este modo hasta que pasadas las 19 horas la alcaldesa de Paiporta telefonea a la delegada del gobierno. Desde mi ventana veo inundarse mi pueblo. Solo entonces un político de la Generalitat pregunta: ¿lanzamos la alerta? Es enviada a las 20:12 de la tarde. Todo está ya bajo las aguas. La consellera de Justicia, Salomé Pradas, a través de su gabinete de prensa, ha confirmado la información ofrecida por la SER. Reconoce que las llamadas se produjeron en los términos expuestos y en las horas exactas que acaba de contar aquí Miguel Ángel Campos. La consejera no desmiente tampoco los hechos narrados sobre la reunión del CECOPI convocado a las 5 de la tarde. Ayer preguntaron a la secretaria general del Partido Popular, a Cuca Gamarra. En concreto, la pregunta sobre Carlos Mazón que le hicieron fue esta. Que hace una pregunta muy sencilla. El Partido Popular respalda cerradamente a su varón, a Carlos Mazón. Hay dudas sobre sus capacidades al frente de la Generalitat en esta situación. Muchas gracias. Mire, creo que de lo que no hay ninguna duda y es absolutamente indiscutible es que el presidente Mazón y toda la Generalitat se ha volcado con todo lo que tenían desde el primer momento. Y nos gustaría poder decir lo mismo del Gobierno de España, que ha estado trabajando a solicitud. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Después de que Feijóo haya pedido que aparten a Mazón de la gestión con la declaración del estado de emergencia, pues no se deducen de estas palabras de Gamarra que haya un apoyo muy explícito. No, y desde luego así se leyó en las filas populares, donde existe, Sastre, un enorme desconcierto y donde ayer algún varón se quejaba de los mensajes contradictorios que está lanzando el partido en esta crisis. Génova sigue defendiendo que sea el gobierno central quien asuma la gestión de la catástrofe, por lo que en el fondo tiene muy complicado ir más lejos en su respaldo a Mazón. Ni pueden ni quieren, decía este varón. Ayer era el expresidente José María Aznar quien exigía a Sánchez que asuma de una vez, decía, su responsabilidad, declarando la emergencia nacional. Además de asumir la responsabilidad, no hay que tratar a los compatriotas víctimas o que están sufriendo como si fuesen extranjeros. Cuando se tiene la responsabilidad del gobierno, no se es presidente de una ONG, se es presidente del gobierno. Por lo demás, el PP anunció ayer su voto a favor del Real Decreto de Ayudas anunciado por el Gobierno, aunque dice que el alcance y la cuantía son insuficientes. En cualquier caso, en Génova insisten en que ese apoyo no se extenderá a los presupuestos de Sánchez. Mariela, gracias. A vosotros. El PSOE de la Comunidad Valenciana ha dicho que apoyarán los presupuestos de Carlos Mazón en les Corts Valencianes para que puedan llegar las ayudas a los afectados. Es lo que dijo en Radio Valencia Diana Morant. Y el Partido Socialista estará a la altura de ayudar a los ciudadanos y a las ciudadanas. ¿Apoyarán, por tanto, los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2025? No le quepa ninguna duda. Además, ayudaremos al señor Mazón para que esos presupuestos recojan de manera adecuada las necesidades de nuestros vecinos y nuestras vecinas. ¿Será un voto afirmativo o una abstención? Será un voto afirmativo. El Gobierno dice que la manera de canalizar las ayudas será a través de los presupuestos, para los que de momento el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene los apoyos parlamentarios que necesita. Ese verbo, lo de canalizar, lo utilizó ayer el ministro Carlos Cuerpo. Sostiene el PP que el Gobierno se está intentando aprovechar por eso de la situación para sacar adelante las cuentas. Y anoche el ministro Marlaska, que estuvo en Hora 25, habló precisamente también de los ataques contra el presidente del Gobierno en su visita a Paiporta del domingo. Recordarán los incidentes. Se ha detenido a 3 personas, aunque se deduce de lo que dice Marlaska que podría haber más detenciones. Están estudiando, analizando de una forma concienzuda y esperemos en breve más identificaciones, porque lo que sí consta es la existencia de una pluralidad de personas que intervinieron en estos hechos absolutamente criticables, marginales, quiero decir, un número marginal, pero un número también más de 3, evidentemente, los que participaron. Vamos en este punto a Benetúser, donde está nuestro compañero Carlos Sevilla. Carlos, buen día. Buen día, Sastre. Los servicios de emergencia están ayudando, asesorando a los vecinos en lo que hay que hacer a partir de ahora y advierten también, además, Carlos, de que las infecciones pueden aumentar. Sí, los efectivos de esos servicios nos dicen que se corre el riesgo de que de aquí a una semana puedan dispararse las infecciones por la cantidad de gente que está trabajando sin protección, evacuando un agua que llevará entonces más de 2 semanas estancada. Y otra dificultad que se encuentran es que en los garajes solo queda lodo. Nos lo contaba hace unos minutos Pedro, un trabajador municipal del Pilar de la Horadada, al sur de Alicante, que lleva toda la noche achicando agua en un garaje de 3 plantas. La dificultad principal es que los sótanos se quedan con lodo. Quedan como 20 centímetros de lodo, que eso nosotros no tenemos maquinaria, traemos bombas para el agua, estamos sacando el agua, pero el lodo se queda. Entonces ahora tendrá que entrar otro tipo de maquinaria
a quitar ese lodo para poder sacar los vehículos que quedan todavía en el fondo de los garajes. Este equipo de voluntarios Astre lleva desde el domingo sacando agua 24 horas al día. Carlos, gracias. Un abrazo. Y la otra noticia internacional del momento: se ha roto la coalición del gobierno alemán, la coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales, porque los liberales, por discrepancias económicas, se salen. Berlín, Carmen Viñas. El colapso de la coalición de gobierno llega después de meses de disputas con los liberales, aferrados al freno a la deuda y reticentes a firmar el presupuesto para el próximo año. El canciller Olaf Scholz ha rechazado la propuesta del líder de los liberales, Christian Lindner, de adelantar elecciones y le ha destituido de su cargo de ministro de Hacienda. Le preocupa su propia clientela, la supervivencia a corto plazo de su propio partido, especialmente después de un acontecimiento tan importante como las elecciones en Estados Unidos. Semejante egoísmo es totalmente incomprensible, ha dicho el canciller sobre el líder liberal. Scholz gobernará en minoría con los verdes y someterá a votación del Parlamento hasta Navidad todas las leyes que no puedan retrasarse. Después solicitará un voto de confianza para el 15 de enero. Si lo pierde, podrían celebrarse nuevas elecciones en Alemania a finales de marzo. En 10 minutos el abierto con Ángeles desde Washington y con el análisis de Gonzalo Velasco, Estefanía Molina y Joan Subirats. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.